Hola, hola. Aquí cambiando un poquito el spot. Hemos estado en lugares diferentes. Quiero ver si me escuchan. No sé si alguien me puede ahí poner en el chat si me escucho bien para entonces poderme explayar, poderlo saludar de la debida manera. No sé si alguien me puede echar la mano. Perfecto. Muchas gracias, Yoli García. Quiero preguntarte desde dónde nos ves, mi estimada Yoli. ¿A quién tenemos por aquí también que nos está viendo? A David Ramírez Antonio. A ver, David, tú eres invitado especial. Déjate, hago panelista. A ver. También tenemos aquí a Irma Oralia Mesa Cortés. Un saludo. José Manuel Ramírez Antonio. María Guadalupe Lemus. Díganos desde dónde nos ven antes de arrancar. Le voy a pedir de favor si está, ya lo encontré, a nuestro gran mentor, Pedro Aarón. Aquí está. Bueno, pues en la tarde-noche de hoy vamos a tener al doctor David Ramírez Antonio, que bueno, me da un gusto saludarte, mi estimado doctor David. Hoy traes un gran tema con artrosis y déjame leer un poquito de la persona que eres actualmente, donde te desenvuelves. Eres R2 de Ortopedia y Traumatología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, de Xochimilco, y actualmente se desenvuelve en el Hospital Magdalena de la... ¿Es así, doctor David? Tiene su micrófono apagado. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto me da saludarte, mi estimado David. También tenemos, además del gran invitado de la tarde-noche de hoy, tenemos a Pedro Aarón Santiago Martínez, ex consejero y ex subcomisionado médico de la Comisión Estatal de Arbitraje de Médicos en Oaxaca, expresidente del Colegio Oaxaqueño de Cirujanos. Aquí tenemos peces pesados, ¿eh? También es ex jefe de enseñanzas de la Cruz Roja Mexicana en la delegación de Oaxaca y actualmente es médico especialista adscrito en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, catedrático de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste. Finalmente, Pedro Aarón Santiago es miembro de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Doctor Pedro Aarón, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Hola Antonio, hola, muy buenas tardes. Aquí nuevamente contigo, con todos ustedes. Muchas gracias, gracias a la invitación, gracias al licenciado Dávila, que está ahí también muy pendiente con nosotros. Y aquí ya listos para empezar. Perfecto, perfecto. Un saludo primero a Yoli García, quien nos ve desde Puebla. Está también José desde Sonora. A ver, díganos desde dónde más nos ven para que el doctor David sepa a qué público se enfrenta, a qué público lo va a observar. ¿Cómo estás, David? Minutos antes de arrancar, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. ¿Tranquilo? ¿Nervioso o tranquilo? Un poquito nervioso, pero bien. Mira, no es por asustarte, pero tenemos un público muy exigente, muy demandante, muy también experto en el tema. Entonces, pero bueno, te tenemos a ti para que nos enseñes. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué crees que sea lo que enriquezca este programa? Aunado a lo que nos vas a compartir. Yo creo que las preguntas que se puedan realizar posterior Correcto. a la presentación y obviamente los comentarios y lo que pueda aportar en este caso nuestro moderador y el doctor Santiago, todo lo que nos pueda otorgar No, además. dice en el clavo, no hubo una mejor respuesta. Lo que enriquece este programa es el público, es Emanuel, es Irma, es José Ángel, es Rafael, Yoli, García. Todos los que nos están viendo son los que enriquecen este programa con las preguntas que te puedan hacer, es más, hasta los saludos que quieran mandar. Todo eso enriquece este programa. Entonces, no le dejen toda la chamba al doctor David. También el público juega una parte fundamental en el enriquecimiento de conocimiento de este programa. Bueno, ya antes de arrancar, los quiero invitar a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, y para quienes me están preguntando que si se tienen que ir a la media hora, doctor David, también te hago de tu conocimiento, todo lo que se enseñe se va a subir a YouTube, nos busques como Medical Legal Center, te suscribes y todos los jueves encontrarás contenido de valor enriquecedor para que no te los pierdas, o si quieres, si se te pasó un apunte, pues ahí lo puedes
volver a apuntar, lo puedes volver a revivir. Emanuel manda saludos al doctor David, dice, estimado compañero, desde la secundaria, ya empezaron a salir tus fans, mi estimado doctor David. Y eso que todavía no arrancas el programa, ya están cayendo los fans. Pues bueno, finalmente, el anuncio comercial de este programa por parte de Medical Legal Center. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o un tema en adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo y dando las 8 en punto horario del Centro de México, doctor David, te otorgo micrófonos, cámara, público, todo para que nos expongas el gran tema de la tarde noche de hoy. Listo, ahí se ve la pantalla. Ok, buenas noches. Les voy a exponer el tema de gonartrosis, o mejor conocido como osteoartritis de rodilla. Y bueno, empezamos por la definición, que la definición es la afectación de la osteoartritis como la afectación musculoesquelética que va siendo progresiva y es más común en las, que es más común en las articulaciones y afecta principalmente a la cadera y la rodilla, ya que son las que soportan el mayor peso de nuestro cuerpo. Pero adentrándonos más y lo que se ha definido en la actualidad como osteoartritis de rodilla o gonartrosis es la que se caracteriza por modificaciones estructurales, principalmente en el cartílago articular y el hueso subcondral, pero también se ha tomado hoy en día que la almohadilla grasa, la sinovial, ligamentos y músculos, además de la jofa, ha presentado, bueno, es lo que se llega a alterar totalmente y es lo que se define como gonartrosis. Según la incidencia que se ha presentado, se dice que aproximadamente 250 millones de personas en el mundo la llegan a padecer. Esto es una creciente prevalencia gracias a la obesidad que se ha presentado. En México, su incidencia ha ido aumentando poco a poco por el tipo de vida que se ha llevado y los cambios que se han presentado en nuestra alimentación. Nosotros, como bien sabemos, hemos tenido el mayor índice de obesidad a nivel mundial y eso aumenta el riesgo. La prevalencia de osteoartritis de rodilla entre adultos de 60 años o más es aproximadamente del 10% en hombres y de 13% en mujeres. Esto es también por la anatomía que se presenta en las mujeres, la razón por la cual hay un aumento más importante en ellas. Tenemos también una de las principales causas de daños vividos con discapacidad a nivel mundial. Esto es lo importante en cuanto a esta enfermedad, ya que llega a causar una gran discapacidad para la persona que llega a padecer esta enfermedad. Se estima una carga económica anual de al menos 89.1 mil millones, que es el equivalente al 1 y 2.5% del Producto Interno Bruto en países de ingresos altos. Por ejemplo, Estados Unidos. Solo eso es lo que se llega a gastar entre el tratamiento que se lleva a recibir desde el inicio de la enfermedad hasta que se le otorga un proceso quirúrgico. Los factores de riesgo que se han determinado como endógenos es la edad, el sexo, la herencia, el origen étnico, cambios posmenopáusicos que se llegan a presentar en las mujeres y como exógenos el macrotrauma, el microtrauma repetitivo que se llega a presentar, el exceso de peso, que hoy en día es uno de los grandes factores de riesgo que se ha ido presentando, cirugías que se llegan a realizar a nivel de la rodilla y factores como el estilo de vida, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la mala alimentación. La etiología se ha dividido entre primaria, que es la idiopática, y la secundaria, que puede ser causada por
traumas, malformaciones congénitas, la malposición, ya sea en varo o en valgo, posoperatorios, alteraciones metabólicas, desórdenes endocrinos, osteonecrosis aséptica y entre otras que pueden llegar a afectar la articulación de la rodilla. Se ha visto que la fisiopatología de la enfermedad, vamos a tener los factores etiológicos previamente mencionados y el uso de la articulación. Eso va a ir presentando una degradación de la matriz que es reversible en un inicio. Estos van a presentar intentos de reparación, pero va a haber una falla repetitiva de este tipo de reparación, lo que va a producir una degradación irreversible de la matriz. Esto se va a acompañar de sinovitis, que esto va a provocar una liberación de citocinas que va a hacer una incipiente incongruencia articular. Todo esto va a presentar pérdida del cartílago. Esto va a ser un proceso cíclico que se va a ir repitiendo poco a poco y que va a ir aumentando el desgaste de la articulación, además de los cambios a nivel óseo, presentando esclerosis, quistes subcondrales y osteofitos. Esa formación también va a provocar la desalineación y la pérdida de la congruencia. Todo esto va a producir la osteoartritis progresiva, recordando que todo esto es un ciclo que va a ser repetitivo y entre más tiempo se va repitiendo, mayor desgaste se va a ir presentando. Se ha visto que a nivel del cartílago se van presentando procesos de cambios importantes, por ejemplo, la pérdida de las fibras de colágeno, que eso ya no se puede volver a recuperar tan rápido. Los signos y síntomas que llegan a presentar las personas es que se van quejando de disminución de la movilidad y un dolor que va a iniciar o se va a desencadenar al comienzo de la caminata. En la enfermedad avanzada pueden quejarse de dolor a nivel nocturno y que va a ser de una manera permanente, por lo cual nosotros tenemos que realizar una evaluación diagnóstica. Los elementos principales en nuestra evaluación diagnóstica va a ser el historial de la persona, el examen físico que nosotros le hagamos y los estudios de imagen con los cuales nosotros contamos. En algunos casos nosotros podemos solicitar ciertos estudios de laboratorio. Las características históricas específicas de la osteoartritis, vamos a tener que el dolor va a ir siendo un dolor que va progresando, que en un inicio el dolor solo comienza con el movimiento, posteriormente durante el movimiento y después se va a volver permanente y de predominio nocturno y va a necesitar analgesia para que se pueda disminuir este dolor. Además, nosotros vamos a ir presentando un aumento de la pérdida de la función que va a ir iniciando con rigidez, después con la limitación del rango de movimiento y posteriormente con el deterioro de las actividades diarias. Y vamos a terminar, o el paciente va a terminar con la necesidad de ayudas ortopédicas como bastón, andadera y otros utensilios que se pueden ocupar para que la persona pueda deambular. Otros síntomas que se van a presentar es la crepitación, la sensibilidad elevada al frío y o a la humedad y la progresión escalonada de todos los síntomas que ya se mencionaron. Nuestro examen físico tenemos que realizar primero, ver los datos generales relevantes, los factores de riesgo, qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Posteriormente, debemos hacer nuestra exploración física, debemos ver, inspeccionar y palpar a nuestro paciente y ver cómo se está moviendo, haciendo un examen de los rangos de movimiento. Además, debemos realizar las pruebas funcionales especiales, por ejemplo, pruebas de los meniscos, pruebas de Solent, entre otras. Tenemos que la American College of Rheumatology
dividió la manera en cómo se puede realizar el diagnóstico de una manera clínica, donde nos comentan que el dolor de rodilla durante la mayoría de los días del mes anterior, además de al menos 3 de los siguientes, que sería crepitación en el movimiento articular activo, rigidez matutina de menos de 30 minutos de duración, una edad mayor de 50 años, un agrandamiento óseo de la rodilla en el examen, la sensibilidad ósea de la rodilla en el examen y sin calor palpable. No va a haber aumento de la temperatura. Además, nos comentan también que se puede realizar el diagnóstico de una manera clínica más radiográficamente, donde vamos a tener que el dolor de rodilla durante la mayoría de los días del mes anterior, más evidencia radiográfica de osteofitos en los márgenes articulares, además de los siguientes, que sería crepitación en movimiento activo, rigidez matutina de menos de 30 minutos de duración y una edad mayor de 50 años. Tenemos otra manera por la cual se puede llegar a diagnosticar, que es la clínica más algunos laboratorios, que es nuevamente el dolor de rodilla durante la mayoría de los días del mes, además de al menos 5 de los siguientes, que sería nuevamente la crepitación en el movimiento articular activo, la rigidez matutina de menos de 30 minutos de duración, la edad mayor de 50 años, la sensibilidad ósea a la palpación, el agrandamiento óseo, no va a haber un calor a la palpación y vamos a presentar los exámenes de laboratorio como una velocidad de sedimentación globular por debajo de 40 milímetros por hora. Vamos a tener también que el factor reumatoide va a ser inferior de 1 a 40 y en el líquido sinovial vamos a encontrar recuentos de glóbulos blancos menores a 2000 por microlitro. Se han definido diferentes escalas de calificación para clasificar la osteoartritis de manera radiográfica. Actualmente se cuenta con un aproximado de 6 escalas, de las cuales las más utilizadas, o al menos en la unidad donde yo me encuentro, es la de Kellgren y Lawrence, que es la que vamos a encontrar que divide en 5 grados. El grado 0 la considera como sin cambios de la articulación. En el grado 1, nosotros vamos a encontrar un estrechamiento dudoso del espacio articular y un posible labio osteofítico. En el grado 2, nosotros vamos a encontrar osteofitos definidos y posible estrechamiento del espacio articular. En el grado 3, nosotros encontraremos osteofitos múltiples, estrechamiento definido del espacio articular, esclerosis y posible deformidad ósea. En nuestro grado 4, nosotros ya vamos a encontrar osteofitos grandes, un estrechamiento marcado del espacio articular, una esclerosis ósea severa y una deformidad ósea definida en la meseta tibial. En este caso, en la radiografía, nosotros vemos una deformidad predominante a nivel de la meseta tibial media. Nosotros nos han comentado, bueno, hay diferentes formas de realizar el tratamiento de la gonartrosis. Algunas recomendaciones o algunos estudios han revelado que se puede seguir este tipo de algoritmo para el tratamiento, donde nosotros, una vez que tenemos el diagnóstico realizado de la artrosis de rodilla clínicamente significativa, podemos dar un tratamiento conservador. Esto va a ser con medidas físicas y fisioterapéuticas, aparatos ortopédicos, importantísimo la pérdida de peso, la farmacoterapia y la inyección de corticosteroides intraarticulares. Nosotros tenemos, según la Asociación Europea, podemos realizar la combinación de modalidades de tratamiento farmacológico y no farmacológico, adaptándose de acuerdo a los factores de riesgo, la gravedad del dolor, la presencia o ausencia de derrame articular
y el grado de daño osteoarticular. Nosotros debemos empezar un tratamiento no farmacológico con el control de peso, con los aparatos ortopédicos, con las medidas físicas y la fisioterapeuta. Posteriormente, nosotros para controlar el dolor en el paciente se recomienda que el paracetamol es el analgésico de primera elección para su uso a largo plazo y es eficaz, o se ha encontrado que es un medicamento adecuadamente eficaz. También se puede recomendar la aplicación de medicamentos tipo AINES de manera tópica y se ha encontrado, según estudios, que son efectivos también. Tenemos los analgésicos opioides que se pueden utilizar posterior de una manera escalonada. Si vemos que nuestro AINES no nos está funcionando o nuestra combinación no está siendo efectiva, vamos a ir escalonando el tipo de analgesia, como nos indica la OMS también, en su escala de analgesia. Posteriormente, nosotros podemos encontrar los medicamentos sintomáticos de acción lenta que se utiliza por el ortopedista. Estos medicamentos, un ejemplo son el ácido hialurónico y las medidas viscoelásticas que se llegan a dar como tratamiento ya por parte de un ortopedista. Posteriormente tenemos la inyección intraarticular de corticosteroides para derrames y dolores intensos. Se han visto varios estudios y ensayos clínicos donde se reporta que el uso de corticosteroides mitigan el dolor de manera importante. Sin embargo, no hay un consenso entre el tiempo que se debe de aplicar una inyección a otra. Lo recomendable, según la Asociación Europea, es que se debe de realizar al menos 3 veces por año. Esto es por los procesos degenerativos que conlleva la administración de los corticosteroides. Además, se debe de recordar que la acción del corticosteroide se va a iniciar a las 2 semanas de la aplicación. Posteriormente, si nosotros ya hicimos nuestro tratamiento conservador, pero la osteoartritis es persistente clínicamente, a pesar de estos tipos de tratamientos conservadores, nosotros podemos realizar tratamientos quirúrgicos preservadores de la articulación, como es un lavado artroscópico o desbridamiento por afeitado, mejor conocido como condroplastías. Se pueden realizar perforaciones, microfracturamientos, artroplastía de abrasión y actualmente se han recomendado el trasplante autólogo de condrocitos. Sin embargo, bueno, todavía faltan más estudios sobre este tipo de terapia, pero en Europa y en Estados Unidos se ha visto que han mejorado este tipo de tratamientos. Bueno, realmente no lo han mejorado, han permitido retrasar la evolución de la enfermedad. Además, también se recomienda la osteotomía correctora de la articulación si nosotros vemos que los factores de riesgo del paciente tiene alguna deformidad en varo o en valgo. Hay que recordar que debemos de tratar esa articulación como un todo y debemos de ver el por qué, la causa por la cual ha estado sufriendo ese tipo de cambio a nivel articular. Aquí, bueno, presento una imagen donde a través de artroscopía se realiza una condroplastía mejorando la estructura de la articulación. También la osteotomía, nosotros vemos que si tenemos una deformidad del eje, ya sea en varo o en valgo, y realizamos una osteotomía correctora, podemos mejorar y retrasar de manera importante el desgaste que llega a sufrir la articulación. Muy bien, una vez que nosotros dimos nuestro tratamiento conservador,
pero no funcionó. Nosotros dimos nuestro tratamiento preservador de la articulación y tampoco tuvo el efecto deseado. Nosotros podemos pasar ya a las cirugías de reemplazo articular, donde vamos a tener dos tipos de cirugías. Una que se le denomina el reemplazo parcial de la articulación, ya sea de uno o dos compartimentos, y el reemplazo total de la articulación, donde vamos a cambiar los tres compartimentos. Cuando nosotros vemos a nivel de la articulación que solamente está afectada, ya sea de predominio medial o lateral, se ha visto que la incidencia predominante es a nivel medial, podemos poner una prótesis unicompartimental de la rodilla. Sin embargo, bueno, muchos estudios se mencionan que a pesar de que se pone este tipo de prótesis, a la larga nosotros vamos a tener que realizar una artroplastía total de rodilla, pero la artroplastía unicompartimental se ha visto que mejora mucho la sintomatología de las personas y mejoran su calidad de vida. Sin embargo, como se mencionó, la enfermedad es progresiva y terminaremos en una artroplastía total de rodilla. De ahí nosotros tenemos que ver cuál es la mejor opción dependiendo del paciente. Si se le pone una prótesis total primaria o una prótesis ya sea de revisión o constreñida, dependiendo de la calidad del hueso y dependiendo de las indicaciones que tenga para la colocación de este tipo de tratamiento. Y bueno, eso sería todo. Muchísimo. ¿Aquí me ven? ¿Me escuchan? Hola, hola. Doctor David, ¿me escucha? Sí, dígame. Ah, perfecto. No, es que le estaba batallando aquí un poquito con el internet y dije, no quiero hablar y no escucharme. Quiero felicitarlo por su presentación, muy buena, muy excelsa, diría yo, completa. Ahorita vamos a escuchar al experto, al doctor Pedro Aarón Santiago, quien es nuestro mentor, no sin antes felicitarlos por su día. Bueno, quiero mandar el mensaje por parte de la voz del residente, reconocer la dedicación y el gran labor de todos los residentes. Hoy en su día los felicitamos. Muchas felicidades, David. Felicidades a todos los que nos están escuchando, sintonizando y viendo. Muchas felicidades, les mando un abrazo a la distancia. Y bueno, después de la felicitación, quiero pasar con el doctor Pedro Aarón Santiago. Pedro Aarón, ¿estás por ahí? Hola, hola Antonio, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. A nombre de la Federación, pues una felicitación para todos los que están viendo esta plática, esta charla. Agradecer la invitación también a American Legal Center por la participación y el espacio, la oportunidad que nos brinda como Federación para estar al pendiente de la formación, de las actividades que los residentes de una manera están realizando desde el punto de vista académico. Muchas felicidades, David, muchas felicidades a tu hospital por la participación. Bueno, eso es un tema amplio, muy amplio, entonces lo resumiste. Hay mucho de qué hablar en relación a lo que es la osteoartritis de rodilla o la gonartrosis, como la conocemos. Un tema que puede subdividirse y que pues no terminaríamos en un día al hablar de todo lo que es la osteoartrosis en la rodilla, la gonartrosis. Felicidades, vamos, tú eres un R2, lo abordaste bien el tema. Te digo, vuelvo a repetir, un tema muy complejo. No sé, Antonio, si tengamos ahí alguna pregunta de los asistentes de nuestro Por el foro. momento, hay más que nada saludos, como por ejemplo Miguel Ángel Ulloa Ramírez, que nos saludas desde Ciudad del Carmen, Campeche. Keila manda felicitar al doctor, dice, excelente ponencia, doctor. Me gustaría que usted, doctor Pedro Aarón, lo cuestionara a David.
sobre lo que presentó, ¿cierto? O de algún otro tema en particular para que se genere aquí el debate. José nos acaba de poner excelente información, pero bueno, me gustaría, si usted, doctor Pedro Aarón, cuestione un poco sobre los puntos de David, y si salen preguntas, adelante. Si no, pues pasamos a las conclusiones. ¿Les parece? Me parece bien. Fíjate que, bueno, quizás enfatizar que la osteoartrosis de rodilla o la artrosis, pues es una entidad muy común y que, como bien dijiste, David, va en alza, ¿no? O sea, se ha presentado con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida del ser humano ha aumentado, ¿sí? Porque pues es una alteración, un padecimiento que se manifiesta por desgaste articular y que factores que predisponen a esta enfermedad pues están también aumentando su frecuencia de aparición. Las actividades de impacto para la rodilla, como son los deportes de alto rendimiento, los deportes de contacto, el fútbol, el básquetbol, incluso el atletismo, y muchas veces tratando de buscar la salud cardiovascular, pues exponemos a la rodilla que comúnmente haga actividades de impacto al salir a caminar y al salir a trotar, a hacer actividades deportivas al aire libre. Entonces hay que enfocar el manejo de una manera integral en los pacientes. Asimismo, pues el aumento del número de las fracturas, en la frecuencia de las fracturas periarticulares o alrededor de la rodilla o en la misma articulación, pues también van a ser factores que van a determinar la presencia de esta entidad de manera temprana, ¿verdad? Definitivamente el comentario que hiciste de las deformidades angulares, el genu var o el genu valgo, también son factores que frecuentemente se van a asociar a la gonartrosis. Considerando todos estos factores, pues el tratamiento va a ir en relación a aterrizar primero el diagnóstico, las causas que están predisponiendo a esta enfermedad y manejarlas de manera integral. Si tenemos pacientes con alteraciones en la alineación, pues valdría la pena hacerle la osteotomía. Aquí a lo mejor la pregunta sería, ¿en qué momento en qué grado de artrosis conviene hacer una osteotomía, ¿no? O sea, las osteotomías a lo mejor en gonartrosis ya avanzadas, grado 4, grado 3, dependiendo de la edad del paciente, también definitivamente, pues ya no sería una indicación como tal, ¿no? Y quizás si ya tenemos una artrosis grado 3, grado 4 en pacientes arriba de 50 años, pues lo conducente sería prolongar efectivamente la mejoría con medicamentos de manera conservadora y si no, pues llevarlo a la cirugía, ¿no? Que en este caso sería la artroplastia. Entonces, sí es importante que individualicemos a los pacientes, sí es importante que enfoquemos nuestro diagnóstico no solamente en el grado de artrosis que presenta el paciente, sino en los factores que alrededor están predisponiendo o de alguna manera contribuyendo para que esta entidad se haya presentado o esté presente. Y de manera integral manejarlo. Habías comentado y enfatizado mucho la obesidad, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, ¿no? El control de peso en nuestros pacientes. Y bueno, al final de tu tema, el manejo de la gonartrosis que va desde un punto de vista conservador hasta un punto de vista quirúrgico, pues así como bien lo mencionaste, esa es la secuencia que se debe seguir, ¿verdad? Entonces, Antonio, esa sería la participación. Y pues David, Perfecto. felicidades más por tu tema y exhortarte a que pues estos años que vienen ahí en la residencia, pues le metamos con todo y felicitarte una vez más, ¿verdad? A ti y a tus adscritos, a tus compañeros, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Hay un comentario por parte de José, dice, también considero que la diabetes, la obesidad, es un factor muy importante en la población mexicana. ¿Coincides con eso, doctor David? Sí, bueno, realmente, como había mencionado, en nuestro país actualmente la obesidad es un problema que no solo hace que aumenten las comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, que
como dirían, sumado la diabetes más la obesidad, la mayoría de los médicos se enfocan a ese tipo de enfermedades. Sin embargo, a la larga van a producir un desgaste más importante a nivel de las articulaciones, no solo a nivel de la rodilla, sino a nivel de la cadera. Ese aumento del desgaste obviamente va a hacer que se precipite la enfermedad. En este caso, hablando o enfocándonos al tema de la gonartrosis, va a hacer que aumente de manera importante el desgaste de la articulación de la rodilla. Ese mismo desgaste va a hacer que a la larga se necesite dar un tratamiento quirúrgico y que sea una persona que amerite un tratamiento de una artroplastía total de rodilla. Como Correcto. sabemos, también deben de cumplir ciertos criterios para que pueda realizarse la cirugía. Se recomienda que la cirugía, en el caso de la artroplasia total de rodilla, que sea una persona mayor de 65 años de edad, que esté en un índice de masa corporal, se recomienda menor a 30. En ciertos lugares se puede extender ese tipo de, de criterio, o sea, no es un criterio absoluto, que tenga que ser una persona con un índice menor de 30. En el hospital donde me encuentro, llegan a realizar la cirugía aún a pesar de que tenga un índice mayor a 30, siempre y cuando ya no sea un grado de obesidad mayor de 2, 3, ¿ok? Entonces, cada centro va teniendo sus criterios relativos y en algunos casos, como lo dicta todas las asociaciones, va a haber los criterios absolutos para colocar una prótesis. También, obviamente, nosotros debemos de buscar que el paciente tenga los mejores años con esa prótesis, que le den una mejor calidad de vida a la persona. Siempre nosotros como ortopedistas debemos de buscar cuando se pone una artroplastía total de rodilla, que sea buena calidad de vida para la persona durante mucho tiempo. Todos los tratamientos que se dan previo a la cirugía son para mitigar y dar mejor calidad de vida al paciente. Se han visto muchos estudios donde se reporta que el mismo dolor les va provocando a las personas un estado de depresión, ansiedad por el dolor, porque no pueden controlar ese dolor que presentan, lo que provoca que las personas se sientan eh, devastadas con la enfermedad. Obviamente, es ahí donde nosotros como médicos debemos de individualizar cuál es el mejor tratamiento para este tipo de enfermedad y para el paciente que se nos está presentando en ese momento. Correcto, muchas gracias, doctor David. Hay un comentario también por parte de José, que lo felicito, anda muy participativo. Muchas felicidades, José. Dice, también como aportación, estas enfermedades consideradas como enfermedades inflamatorias, crónicas y alteraciones metabólicas, principalmente por la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y por el estrés mecánico. Excelente aportación. Le quiero pedir al doctor Pedro Aarón Santiago conclusiones, por favor, y de ahí finalizamos con el doctor David Ramírez. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias nuevamente a nombre del doctor Leonardo López Almejo, que es presidente de la Federación, del doctor Darío Garín Sertuche, que es nuestro vicepresidente. Pues un saludo y un agradecimiento por la invitación. Una felicitación también a todo el equipo de Medical Legal Center. En este caso también felicitarte, Antonio, a David, por tu plática, felicitar a la participación de tu hospital. Y bueno, entonces los exhortamos a que sigan de alguna manera promoviendo la academia y participando en este tipo de foros para ir afinando y ir quitándose, David, ese nerviosismo que a todos se nos presenta al estar presentando un tema y más aún ante un foro no solamente nacional, sino internacional. Entonces, muchas gracias, Antonio. Felicidades a todos y reciban un saludo de la Federación Mexicana
de colegios de traumatología y ortopedia. Muchas gracias, Pedro Aarón. Pasamos con el doctor David Ramírez. Adelante, conclusiones, doctor. Bueno, como conclusiones es que nosotros debemos de aprender cuáles son los factores de riesgo que van a aumentar la incidencia de nuestra enfermedad. Debemos de recordar que esos factores de riesgo son independientes de cada persona y también su tratamiento va a ser único, va a ser dirigido hacia sus factores de riesgo, haciendo un tratamiento conservador, y ya el tratamiento quirúrgico va a ser también tratando de mejorar pues su sintomatología, recordando que la artroplastia total de rodilla va a disminuir de manera importante el dolor, y el mitigar el dolor en este tipo de enfermedad favorece muchísimo a las personas, tanto en su calidad de vida como en su estado de ánimo. Correcto, muchas gracias, doctor David. Gracias por tu conclusión. Hay un comentario más que me gustaría hacerte por parte de Silvia Ramírez. Te pone, felicidades, doctor David, excelente información. Saludos desde Nogales, Sonora. ¿Cómo ves, doctor David? ¿Cómo ves estos halagos? Pues gracias. Perfecto. Pues bueno, amigos residentes, felicitarlos nuevamente por su día. Y con esto finalizamos este gran programa que tuvimos como todos los jueves. Muchas gracias, doctor David. Gracias, Pedro Aarón. Me despido no sin antes recordarles que sigan nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, La Voz del Residente, en YouTube, Medical Legal Center, para que puedas volver a ver esta exposición y muchas más que hemos tenido como todos los jueves. A los jefes de residente ya saben dónde encontrar a Medical Legal Center, al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, para que demos una plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, yo soy Tony Bachi, nos despedimos, no sin antes recordarles que al compartir aprendemos todos juntos. De mi parte es todo, nos vemos, que tengan bonita noche. Hasta luego. Saludos.